La mujer alienígena se preparó para morir, pero el soldado humano se negó a dejarla. Bajo el cielo naranja sangre de Darín 6, la ceniza flotaba como nieve perezosa que se desplazaba de lado a lado en un campo de batalla destrozado. El calor brillaba sobre metal de escoria y en el silencio que siguió al bombardeo orbital, el mundo parecía contener la respiración como si ni siquiera el planeta estuviera seguro de lo que acababa de suceder. En el centro de la devastación, donde una vez estuvo una torre de señales de Lindari, ahora yacía un cráter de vidrio retorcido y piedra derretida, y en su corazón medio enterrado y roto estaba Valaria. Estaba inmóvil salvo por el leve movimiento de una oreja larga y puntiaguda. Su piel, pálida como el interior de la piedra lunar, estaba estropeada por quemaduras de plasma. La armadura que alguna vez usó, una segunda piel de nanolero iridiscente, ahora colgaba de su cuerpo como pétalos marchitos. Era una guerrera. Había sido una comandante, una leyenda entre su gente, conocida por su desafío silencioso, su ferocidad calculada y la precisión letal de su espada ciónica. Pero ahora solo estaba cansada, cansada en sus huesos, cansada en su sangre. El fuego de su mente parpadeaba bajo apenas suficiente para permanecer atada a esta vida. Ella lo había aceptado. Deja que los Terran reclamen otra victoria, que encuentren su cadáver y lo exhiban a través de sus transmisiones de medios. Cerró los ojos y esperó. El olvido desafortunadamente fue interrumpido por un fuerte crujido y una maldición aún más fuerte. Por el amor de los burritos espaciales, le dije a comando que este terreno era inestable, un paso en falso, y sí, ahí iba mi tobillo fantástico. Una sombra cayó sobre ella, abrió un ojo. Lo suficiente para ver a un soldado humano tropezar con el cráter arrastrando su rifle detrás de él como si le debiera dinero. Su armadura era la estándar de los Terran, pero desgastada y cubierta de pegatinas. Una decía café frío de plasma caliente, y otra presentaba una papa de dibujos animados sonriente con un cañón láser. Su casco estaba metido bajo el brazo, revelando una mata de rizos oscuros húmedos de sudor y ojos que recorrieron con cansancio los restos hasta que aterrizaron en ella. Dijo, No, absolutamente no voy a hacer una misión de rescate hoy. Valaria intentó levantar una ceja. En cambio, se movió. Decidió que eso contaba. Genial, estás viva, murmuró. Mire, señora, no sé de qué lado de la valla intergaláctica está, pero soy un tipo con un tobillo roto y 3 barras de proteínas. No soy un héroe. La última vez que intenté salvar a alguien, me vomitaron encima y me robaron las botas. Habría sonreído con suficiencia si su cara no estuviera entumecida. Se arrodilló a su lado de todos modos, gimiendo como si sus articulaciones tuvieran opiniones. De acuerdo. Solo haz un escaneo rápido, Jona, y sigue adelante. No te encariñes. Ningún elfo espacial vale la pena. Corte marcial. Sacó un escáner portátil de su cinturón y lo agitó sobre ella. Signos vitales, daño orgánico crítico, actividad cerebral extensa, sorprendentemente intacta y orejas muy puntiagudas. La miró y luego al cielo. Porque siempre soy yo. Parpadeó. Probablemente ya estés alucinando, dijo, al ver a un valiente soldado humano que te levanta de los escombros como a una damisela desmayada. Él metió la mano bajo su espalda, unas manos cálidas, firmes y temblorosas. Sorpresa, soy real y no voy a dejarte morir. Quería decir por qué, pero no le funcionaba la boca. En cambio, gruñó y empezó a arrastrarla hacia una cresta que vagamente se parecía a una cubierta. Nombre, Jona Reev, soldado de la 5ª Compañía, Fuerzas Coloniales Terranas. Técnicamente, desaparecido sin permiso, pero solo porque mi escuadrón se atomizó y mi lanzadera se estrelló. No soy bueno quedándome donde me dicen. Ya sabes, escuchando en general. Tosió. Más un sollozo que un sonido, pero fue suficiente para hacerle detenerse. ¿Esa es tu versión de reír? No me juzgues. Sé que hablo demasiado. Es un mecanismo de defensa. ¿Alguna vez has visto lo que los gusanos orbitales le hacen a los intestinos de un tipo? No. ¡Qué suerte la tuya! En el borde del cráter, activó un parche de campo y lo puso en el suelo. Parpadeó en azul, proyectando una pequeña burbuja de distorsión que brillaba débilmente en el aire quemado. Esta cosa solo sirve para 1 hora de cobertura, así que nada de monólogos dramáticos. Está bien. Se acostó. La bajó con más cuidado del que quería admitir. Luego rebuscó en su mochila, maldiciendo en voz baja cuando se dio cuenta de que el gel médico se había derretido en sus calcetines y encontró un inyector de tallo medio cargado. Era aterrante e incompatible con la biología y Lendari, pero ajustó la dosis y susurró una oración.
A cualquier dios que manejara alergias entre especies, se lo presionó contra su costado. Ella tuvo un espasmo, él atrapó sus orejas, se levantaron bruscamente y su respiración se contuvo bruscamente. Hey, está funcionando como si tal vez probablemente abrió ambos ojos ahora entrecerrados enfocados y se sentó con las manos levantadas. No me mires así, no tuve que salvarte. Podría haberme alejado y dejar que los drones carroñeros recogieran tus huesos. ¿Por qué no lo hiciste? Su voz era apenas un susurro, como hielo agrietado moviéndose, se encogió de hombros, porque he tenido una semana de mierda y si salvo una cosa tal vez el universo me deba un favor. Ella cerró los ojos de nuevo. Eres una tonta, sí, dijo riendo entre dientes, pero ahora soy tu tonta y sobre ellos en el cielo envuelto en humo otra cañonera. Terran pasó por encima, sin darse cuenta de la alianza formándose silenciosamente en las cenizas de la guerra. La noche en Darren 6 no era realmente de noche, no como era en la Tierra con su cálida y predecible oscuridad y sus educadas constelaciones. No, la rotación de Darren 6 era incómoda, terca y un poco borracha. Sus lunas gemelas luchaban por el cielo como amantes rencorosos proyectando sombras erráticas y los restos del bombardeo orbital nublaban la atmósfera con una neblina fosforescente que brillaba lo justo para volver todo espeluznante. Era el tipo de noche que hacía que dormir pareciera un reto. Jonah Reeves estaba sentado junto a una lámpara térmica moribunda, jugueteando con un paquete de raciones que olía vagamente limón. Decepción. Valaria yacía a unos metros de distancia, apoyada contra una losa de aleación derrumbada. Sus largas orejas se movían con cada estruendo lejano. Sus heridas estaban selladas por ahora, pero su rostro permanecía pálido e ilegible. No había hablado desde su único comentario sarcástico, que para Riv era una señal de buen gusto. De acuerdo, dijo pinchando la comida con un tenedor. La alta cocina de hoy ofrece grupos de proteínas en un glaseado cítrico sintético. Eso es lo que el ejército llama cubos de goma en pegamento de limón. Ella no respondió. Solo lo observó. Sus ojos brillaban como cuarzo fundido. Escucha, él continuó mirándola, mientras intentaba tragar un bocado. Sé que probablemente no seremos mejores amigos. Tienes toda esa historia del guerrero misterioso y yo soy yo. Pero estamos atrapados aquí, así que podríamos intentar un pequeño intercambio amistoso. Empezaré. Soy alérgico a las fresas sintéticas. Una vez besé a un técnico de vacío en una fiesta en la base lunar y hablo demasiado cuando estoy nervioso. Tu turno. Parpadeó lentamente y, tras una pausa, dijo, ¿besaste qué? Él sonrió. Ver comunicación. Es algo hermoso. Valaria hizo una mueca mientras intentaba sentarse más derecha. Sus músculos temblaban por el esfuerzo, pero lo logró. No estás entrenado, desarmado y muy ruidoso. ¿Por qué te quedaste? Riv tiró el tenedor a un lado y se apoyó en los codos, mirando al cielo lleno de fallos. No estoy desarmado, lo tengo bajo control. Dio una palmadita al rifle que tenía a su lado. Emitió un pequeño pitido triste y se apagó. Vale, está tomando una siesta. Pero el director sigue de pie. Exhaló un largo y lento suspiro por la nariz. Eso es. No era una respuesta. La miró de nuevo y algo cambió tras su sonrisa habitual. Vi morir a demasiada gente esta semana. A la mayoría ni siquiera los conocía. Pero tú, estabas ahí mismo, no muerto. Aún no. Y no podía simplemente irme. Quizás sea instinto. Quizás solo soy patológicamente malo para ocuparme de mis propios asuntos. Inclinó la cabeza ligeramente. Sus orejas se fijaron en él, leyendo sutiles cambios en la temperatura, el ritmo cardíaco y el flujo magnético. Su voz era sincera, nerviosa, pero no mentía. A los guerreros del Andari se les enseña a no esperar piedad. Dijo en voz baja, menos mal que soy terrible siguiendo instrucciones. Un suave e inesperado sonido se le escapó, una exhalación entrecortada con una leve curva en el borde. Podría haber sido una risa. Tal vez una tos, o tal vez simplemente intentaba no morir de sarcasmo pasivo. De todas formas, Riv lo tomó como una victoria. De acuerdo, dijo, poniéndose de pie y estirándose. Hagamos una revisión de sistemas. Si vamos a sobrevivir más que un pastel de carne promedio, necesitaremos señal de refugio y bocadillos, preferiblemente en ese orden. Activó su pulsera. Y frunció el ceño ante la pantalla parpadeante. Las comunicaciones de corto alcance están fritas, las de largo alcance podrían gritar al vacío. No hay baliza de emergencia, no hay protocolo de rescate automático, pero bueno. La buena noticia es que el clima es solo moderadamente letal. La mirada de Valaria se desvió hacia el horizonte. Un bosque quemado brillaba débilmente en la distancia, árboles convertidos en vidrio por los impactos de plasma. Sus agujas aún zumbaban con energía residual.
Golpeó su pulsera, ahora débilmente brillante gracias a la transferencia de energía improvisada de Reeves. Puede que haya torres de retransmisión en esa región, vieja tecnología lindar y protegida contra escáneres, pero vigilada. Reeve levantó una ceja, por lo que ella dudó por las cosas que dejamos atrás. Cosas con dientes. Sí, cosas con como gritos psíquicos o sangre ácida. Ella consideró, posiblemente ambos. Él sonrió. Perfecto, me moría por probar mi nivel de valentía. Ahora mismo está flotando en algún lugar entre ligeramente valiente y absolutamente estúpido. Valaria intentó ponerse de pie. Sus piernas temblaron. Reeve corrió hacia adelante sin pensar y la atrapó por la cintura. Por un momento estuvieron más cerca de lo que ambos esperaban. Olía a ozono quemado e incienso alienígena y probablemente olía a arrepentimiento y raciones a medio hornear, pero ninguno de los dos lo comentó. «Estás caliente», murmuró sorprendida. Eso es un insulto o un cumplido. Tío, la ayudó a sentarse de nuevo. Descansaremos esta noche. Mañana iremos a buscar esa torre, evitaremos a los monstruos asesinos y quizás no muramos horriblemente. ¿Te parece un buen plan? Ella asintió levemente. Él se giró para juguetear con la lámpara y luego hizo una pausa. Oye, tus oídos captan emisoras de radio. Ella entrecerró los ojos. No tienes lástima. Esperaba que supieras tocar música. Pero si detectan mentiras. Él rió. Bueno, eso es un inconveniente. Mientras la noche avanzaba, Reeb tarareaba una melodía en voz baja, una vieja melodía de la tierra sobre las estrellas y la pérdida. Y Valiria, contra toda lógica, dejó que sus ojos se cerraran. No estaba completamente dormida todavía, pero ya no esperaba la muerte. Sobre ellos, una de las lunas de Darren 6 parpadeó por un momento, devorada por algo oscuro y vasto que flotaba en el cielo. Ninguno de los dos se dio cuenta. Todavía no. La supervivencia tenía una forma de reducir el mundo al calor, la proximidad y el ritmo constante de la respiración. Y en esa frágil quietud, algo entre ellos comenzó a cambiar. No era exactamente confianza, no era exactamente alianza, sino un destello, un comienzo. Por la mañana, si el término mañana pudiera aplicarse a un planeta donde el sol saliera de lado, y en Piowetz a cámara lenta el aire había cambiado el calor que se aferraba al campo de batalla como una fiebre había dado paso a un extraño escalofrío eléctrico, no era solo el frío lo que ponía la piel de gallina en los brazos de Jonah Reeves, era la sensación de que Darren 6 estaba observando Valaria. Se movió antes que sus ojos ya abiertos escaneando el horizonte. Sus largas orejas se movían. Hacia cada sonido metal crujiendo en la distancia un susurro de polvo cambiante, el chirrido revelador de un dron carroñero apagándose después de no encontrar rescate. Jonah se incorporó con un gruñido frotándose los ojos. Yach, mi columna vertebral, está presentando una queja a recursos humanos. ¿Tenemos siquiera recursos humanos en el ejército Terran o simplemente canalizan todas las quejas directamente a un agujero negro? Hablas demasiado en la mañana. Dijo Valaria, corrección, siempre hablo demasiado, fuiste advertido, se permitió el más mínimo fantasma de una sonrisa. Solo un tic en la comisura de su boca había visto asteroides expresar más emoción, pero para ella se sintió como una sonrisa completa. El campamento improvisado seguía intacto, la burbuja de camuflaje milagrosamente intacta, aunque la batería se estaba agotando rápidamente. Jonah tocó la unidad con un dedo. Nos queda aproximadamente 1 hora de invisibilidad. Después de eso, solo somos 2 objetivos muy aplastables en terreno abierto. Valaria asintió y se mantuvo más estable ahora. El parche de nanotejido que le había aplicado la noche anterior se había derretido con su piel, acelerando su curación. Sus movimientos ya no eran lentos ni cautelosos, sino controlados. Recuperó una delgada espada de los restos, zumbando débilmente mientras se unía a su palma con un destello de luz violeta. «Pensé que habías perdido tu espada», dijo observando. «Esta es mi espada secundaria. Tienes una espada de repuesto». Ella levantó una ceja. «No la tienes. Tengo una barra de refrigerios de repuesto. Me siento muy mal preparado». Empacan rápidamente. Jonah se cuelga su rifle casi inútil a la espalda. Valiria ajusta las correas de su armadura agrietada y se dirige hacia el bosque quemado donde se rumoreaba que estaba escondida la vieja torre de transmisión El Andari. El camino era todo menos amigable. Darren 6 no creía en cosas como el terreno llano o la vida vegetal no hostil. Lo que parecían enredaderas inofensivas eran en realidad filamentos carnívoros que intentaron estrangular a Jonah 2 veces antes de que Valaria los cortara con precisión quirúrgica.
Los árboles altos y cristalinos vibraban con residuos ciónicos que lo dejaron ligeramente mareado y murmurando sobre los elfos espaciales y su amor por los acertijos mentales. «¿Tus árboles tienen que susurrar antiguos arrepentimientos?», preguntó agachándose bajo una rama brillante que zumbaba con culpa ancestral. «Almacenan recuerdos. Ardillas de la mina». Ella lo miró. «Ardillas. No quieres saberlo». Se detuvieron en una cresta que dominaba el valle. La torre de transmisión, apenas visible, sobresalía como un diente del centro del bosque muerto latía débilmente vivo, pero enterrado, rodeado por un campo de quietud antinatural, sin viento ni pájaros ni dron. Solo esa inquietante espera en silencio. Valaria se arrodilló escaneando. «Hay un campo minado ciónico primitivo reactivo. Debemos cruzar sin perturbarlo», define primitivo, porque una vez tropecé con una tostadora que lanzó una granada. Ella trazó un débil camino en la tierra con su dedo. «Sigue esta línea exacta, pisa precisamente donde yo piso». Jona tragó saliva genial sin presión. Ella lo guió ligera, sobre sus pies deslizándose con la misma gracia que la había visto en grabaciones de combate en gravedad cero. Lo siguió como un tipo tratando de caminar por la cuerda floja, sobre un pozo de iguanas en llamas, torpemente sudoroso, y murmurando disculpas al universo con cada paso. A mitad de camino estornudó. El campo minado se estremeció. Valaria se congeló. Jona se congeló más fuerte. El silencio se espesó. Luego lentamente susurró. «¿Qué fue eso?» «Polen. Pienso, temo no vuelvas a estornudar». Trabajando en ello de alguna manera, milagrosamente, lograron cruzar. La torre era de un antiguo diseño Elendari, metal orgánico cultivado en lugar de construido. Su superficie era lisa como plata fundida congelada a medio verter. Y cuando Valaria la tocó, un tenue brillo surgió en espiral de sus dedos. «Todavía vive», dijo suavemente. Jona lo rodeó. «¿Alguna posibilidad de que venga con una tienda de regalos o una máquina de café?» Ella lo ignoró y activó el nodo de control hablando en la lengua Elindori. Una elegante serie de notas resonantes que le recordaron a la música submarina o una ópera cantada por Starlight. Un panel se abrió. Vibró la estática. Entonces, una voz fragmentada y débil crepitó. Valaria confirmó su identidad. «Estado desconocido. Intensidad de la señal insuficiente. Necesito un refuerzo de relé», dijo. «El conjunto secundario podría seguir funcionando debajo». El suelo debajo de Jonás se movió. Miró hacia abajo. «Oh, no». Se derrumbó con un crujido y un silbido y de repente estaba cayendo a través de un túnel de raíces, enredaderas y cables. Su grito resonó como una llave inglesa caída en un pasillo vacío antes de aterrizar con un ruido sordo en una caverna iluminada por tenues cristales azules y muchísimos ojos. Valaria lo miró desde arriba con su rostro apenas visible en el agujero. «Encontré el sótano», gritó gimiendo. «También puede que haya despertado una especie de gusanos de pesadilla hibernantes». Hubo un sonido chirriante y luego movimiento. Mucho movimiento. «Oh, sí», dijo poniéndose de pie mientras docenas de brillantes criaturas parecidas a 100 pies comenzaban a deslizarse hacia él. «Esto va genial». Arriba, Valaria suspiró y saltó. Aterrizó junto a con gracia depredadora, cuchillas en ambas manos, ojos brillantes. «Eres notablemente bueno para encontrar problemas». «Lo considero un talento», dijo mientras apoyaba contra una pared. Juntos se enfrentaron al enjambre y por primera vez desde que comenzó la guerra Valaria no sintió que estaba luchando sola. Resultó que los gusanos técnicamente no eran gusanos. Jona habría apreciado saberlo de antemano. Quizás en un mensaje titulado Advertencia. Artrópodos cristalinos sensibles de la colmena en la caverna Subtover. Pero para cuando se dio cuenta, tenían patas, muchas patas y carropas que brillaban como bolas de discoteca armadas. El enjambre ya había subido hasta la mitad de las paredes, haciendo clic y silbando como si alguien hubiera vertido espresso en una colonia de pesadillas. Valaria no perdió el tiempo. Se movió como un espectro a través de la niebla, cortando a una criatura por la mitad con su espada izquierda y usando el rebote para ensartar a otra detrás de ella. Una bellota azul le salpicó la cara como pintura de guerra alienígena. Jona, mientras tanto, tenía un rifle roto, una linterna de bolsillo y un plan profundamente decepcionante. Agitó la linterna hacia la criatura más cercana. «Atrás, te advierto. Esta luz tiene una configuración de aturdimiento». No lo hizo. La criatura chilló, indiferente. «Bien, gran charla». Jona se giró y lanzó la linterna, golpeando accidentalmente a un gusano en el ojo. Chilló y giró en círculos,
lo que al menos le dio unos segundos. Valaria le dio una patada a uno más grande. «Usa los nodos detrás de ti». «¿Qué nodos?», señaló con un movimiento de muñeca. Incrustadas en la pared de la caverna había 3 placas hexagonales brillantes. Una ya estaba rota. La otra pulsaba débilmente. Jona corrió hacia ellas esquivando mandíbulas y chillidos. El panel era de tecnología Eindarita, intuitivo pero alienígena. Presionó su mano contra él. El panel lo escaneó. Dudó como si juzgara cada mala decisión que había tomado en su vida, pero aceptó a regañadientes. Un estallido de sonido armónico resonó por la cámara y las criaturas se congelaron. Luego, lentamente, giraron y retrocedieron. No por miedo, sino por obediencia. «¿Qué demonios?», preguntó jadeando. Valaria se unió a él. Su respiración era constante. Subcampo de control mental. Estas criaturas fueron criadas para proteger sitios antiguos. Sus mentes están conectadas al sistema de relé. Accedes a la anulación. «Espera, ¿soy yo qué?». «Ahora son la reina. Eres su custodio temporal ligeramente tolerado». Parpadeó. «Me lo quedo». La criatura se deslizó en grietas, retrocediendo hacia las profundidades como una marea viviente. La cueva quedó en silencio. Valaria se limpió a aquel de la mejilla. «No entraste en pánico». «Entré en pánico ruidosamente». «Solo también entré en pánico productivamente». Dio un paso hacia la consola central del relé, una estructura medio enterrada en la tierra. Zumbó bajo su tacto. Una interfaz holográfica floreció desde el núcleo. Mapas estelares, registros encriptados y un análisis de señal parpadeante. Jona miró con asombro. «De acuerdo, admito que esto es un poco más genial que las máquinas expendedoras en la base 9. Valaria trabajó rápidamente, sus dedos bailando sobre la interfaz. «La antena secundaria del relé está intacta. Puedo enviar una transmisión en ráfaga a un comando Lindari. Si los alcanza, pueden responder. Y por responder te refieres a enviar un viaje o un Ukeus desde la órbita por razones de seguridad. Ambas son posibilidades». «Maravilloso». Terminó de ingresar los códigos. El relé pulsó enviando una onda visible de energía a través del aire. Jona lo sintió en sus huesos como si alguien hubiera golpeado un diapasón dentro de su pecho. Por un momento todo quedó en silencio. Entonces la torre sobre ellos se movió. Un chirrido resonó desde el pozo por el que habían caído. Los paneles se realinearon. El suelo tembló. Jona miró hacia arriba. «Eso no suena como un ruido de señal de hurra». «No», dijo Valaria entrecerrando los ojos. «Esa es la torre entrando en bloqueo defensivo». Contra lo que la respuesta llegó rápidamente. Un estruendo sordo y resonante recorrió la tierra seguido de un chillido que no era ni mecánico ni orgánico. Sonaba como una máquina sufriendo una angustia muy dramática. Entonces, unas garras rasparon el casco exterior de la torre. La expresión de Valaria se endureció. «Nos encontraron». «¿Quiénes son?». «¿Es este un ellos de la realeza?». «Un robot gigante». «Ellos». «El amigo Jona nacido en el vacío». «Oh, bien». Estaba pensando que a esta aventura le faltaba una facción de horror existencial. Empezó a escribir de nuevo. Más rápido ahora. Los sistemas corruptos nacidos en el vacío convierten las máquinas bio en armas. Tienen hambre de código sensible. Si violan este relé, devorarán lo que quede de la memoria Lendari. Siento que enterraste el plomo en qué horroroso es eso. El chillido se acercó de nuevo. Esta vez Jonás pudo oír las paredes del relé crujir bajo la presión. Valiria sacó un fragmento de datos. «Debemos recuperar la memoria central y escapar. Esta torre no resistirá. Escape, escape». «¿Hacia dónde?». Miró a su alrededor. «Puede que haya un túnel de servicio a través de la subcaverna. Ayúdenme a localizarlo». Juntos escanean las paredes. Jonás, que una vez se perdió en una lavandería, se topó con un pasaje de ventilación bajo con extraños glifos grabados encima. Esto parecía prometedor, posiblemente la muerte, aún mejor que quedarse. Se apretujaron en el túnel arrastrándose por pasillos semiorgánicos bordeados de luz pulsante. En algún lugar detrás de ellos, los nacidos en el vacío atravesaron la torre. Un repugnante sonido desgarrador resonó por la caverna mientras la estructura gritaba en protesta. El túnel se abrió a un abismo subterráneo iluminado por hongos bioluminiscentes y enredaderas mecánicas. Un trineo de transporte estaba inactivo en una vía baja. Jonás se acercó. «¿Es seguro?». «No». «¿Es rápido?». «Sí». «Vendido». Subieron a bordo. Valaria insertó el fragmento en la consola. El trineo cobró vida de golpe.
Vibrando con energía cinética almacenada con un sonido agudo que Jonás estaba bastante seguro significaba «abróchate el cinturón o morirás». Se disparó hacia adelante, el viento rugió junto a ellos, mientras se disparaban a través del pasaje subterráneo. Valaria se inclinó sobre el borde escaneando la ruta por delante. Jonás se aferró al trineo como un hombre perseguido por la responsabilidad, así que solo para confirmar que enviamos una antigua llamada de socorro enfureció a los gusanos psíquicos y ahora despertó una raza de IA corrupta empeñada en el consumo. Sí, esto está resultando mucho mejor que mi última cita. Ella lo miró solemne. Estoy bromeando, solo me preocupa tus estándares. El túnel se curvó bruscamente, apareció una luz delante, una salida a un acantilado que se abría detrás de ellos. Otro chillido resonó. Los nacidos en la nada lo seguían rápido. Jonah miró hacia atrás. Realmente no les gusta que los ignoren. El trineo irrumpió en la luz del día, mientras lo que pasaba por luz del día en Darren 6 y se elevó por el borde del acantilado por un segundo palpitante. Estuvieron en el aire, luego golpeó una barandilla inferior y siguió corriendo por la ladera de la montaña hacia lo que podría ser seguridad o solo el siguiente desastre que esperaba. Jonah se rió, parte miedo, parte emoción, parte histeria. Valaria, agarrando el fragmento, dijo nada, pero en lo profundo de su expresión, bajo la calma, había un leve destello de esperanza. El trineo finalmente se detuvo en un amplio cañón bordeado de acantilados hexagonales. El intento de geometría de la naturaleza. El polvo se elevó en columnas perezosas a su alrededor y más allá de las rocas agrietadas. El cielo alienígena se abrió en tonos turquesa y latón. Valaria fue la primera en moverse, bajando del trineo con la gracia practicada de alguien que ha visto demasiados finales. Jonah, mientras tanto, rodó como un saco de arrepentimiento. De acuerdo, jadeo tumbado en el suelo rocoso. Es la tercera vez hoy que pensé que iba a morir. Estoy empezando a ser bueno en eso. Valaria se arrodilló a su lado inspeccionando el fragmento en su palma. La transmisión fue recibida. Hay una flota en ruta. Se incorporó rápidamente. Espera, ¿te refieres a una flota de rescate? Como si no hubiera más gusanos asesinos. 100 pies, minas de viaje psíquico o IA de horror con problemas de límites. Posiblemente no más. Eso es lo más cerca que has estado del optimismo. Estoy conmovido. Estoy evolucionando. Jonah se dio cuenta de que era más que una broma. Era cierto. La mujer que una vez se había contentado con morir en silencio en las ruinas ahora había luchado contra el caos y hacía chistes. De acuerdo. Toleró sus bromas y encendió un faro que podría cambiar el destino de su gente. Valaria había cambiado, pero él también. Se quedó de pie, sacudiéndose lentamente el polvo. ¿Y ahora qué? Acampamos aquí y esperamos a que tus elfos estelares nos recojan. Mi gente vendrá, dijo. Pero puede que haya preguntas sobre ti porque soy humana. Número, porque te apoderaste de un relé psiónico, diste órdenes a los antiguos guardianes y accidentalmente asumiste una autoridad menor sobre una matriz de defensa de bioingeniería. Parpadeó. Cierto, eso sí pasó. En mi defensa, nunca he recibido formación formal en diplomacia con reinas gusanos psíquicas. Puede que lo consideren un acto de alianza, dijo metiendo el fragmento en su cinturón o matrimonio. Lo siento, matrimonio. Inclinó la cabeza con un leve brillo de travesura en los ojos. Es complicado. Se rió un poco fuerte. Vaya, eso sí que sería uno para los registros de despliegue. Soldado Jonah. Reev se casó accidentalmente con una sacerdotisa de guerra alienígena mientras defendía una antigua torre de retransmisión. Valaria se giró, caminando hacia un saliente natural donde podrían refugiarse. Si quieres, negaré la afirmación. Él la siguió cojeando ligeramente. Digamos que estamos viendo otros planetas. El campamento que hicieron era modesto. Solo 2 mantas, un calentador de raciones y una caja de suministros volcada que fingieron ser una mesa. Jonah jugueteó con el calentador hasta que produjo algo que casi parecía café. Le entregó una taza a Valaria. Ella la olió con sospecha. Esto huele a óxido y tristeza. Eso es café, dijo. Es una decepción adquirida. Se sentaron en un silencio amistoso, sorbiendo en el crepúsculo. Sobre sus cabezas, tenues rayos de luz estelar insinuaban naves moviéndose en órbita baja, distantes pero deliberadas. Los Alinderis se acercaban. Jonah rompió el silencio. Cuando te encontré, te habías rendido. Estabas lista para dejar que el mundo te enterrara. Creo que no quedaba nadie por quien luchar, dijo ella mirando al cielo que se desvanecía. Yo estaba equivocado, asintió. Te equivocaste en más que eso. Ella lo miró. Pensaste que la misericordia era debilidad, dijo.
Pero salvarte, llevarte a través de toda esa locura, eso no fue debilidad. Eso fue la cosa más fuerte que he hecho en mi vida. Valaria no respondió de inmediato, pero después de un momento, extendió la mano y le apartó un mechón de cabello enmarañado de la frente con una delicadeza que era aún más poderosa por su moderación. «Eres más de lo que crees, Honarib», dijo en voz baja. «Eres la razón por la que sigo viva». Le dedicó una sonrisa torcida. «Voy a imprimir eso en una camiseta». En la distancia, un suave zumbido se hizo más fuerte. No el chillido de los nacidos sin vida, ni el chillido de drones defectuosos, sino una suave resonancia melódica como una campana transportada por el viento solar. Valaria se quedó de pie. «Están aquí». Sobre ellos, una sombra triangular se deslizó por las estrellas, una nave de metal vivo. Su casco pulsaba con bioluminiscencia azul verdosa. Flotó en silencio antes de abrirse, como una flor que florece bajando una rampa tallada en plata y luz. Jonás respiró hondo. «Así que realmente vas, debo decir, ella hay registros para restaurar verdades, para contar heridas, para cerrar». Y a mí hizo una pausa. «Eso depende. Ya no eres solo un soldado perdido en una guerra. Has tocado cosas que la mayoría de los humanos nunca soñaron. Podrías venir conmigo». Los Elandari honran a aquellos que se interponen entre la vida y el olvido. Dudó, mirando hacia atrás, hacia los cañones de los que se habían arrastrado. «¿De verdad crees que tu gente daría la bienvenida a un humano con mal café, peores chistes y un historial de improvisación con hardware alienígena? Hiciste que un soldado moribundo quisiera volver a vivir», dijo ella. «Creo que perdonarán el café». Sonrió. «Entonces averiguémoslo». Juntos subieron la rampa uno al lado del otro. Mientras la nave se elevaba hacia el cielo, el mundo de Darren 6 se hizo pequeño debajo de ellos. Solo otro campo de batalla marcado en una galaxia llena de historias. Pero para Honarib había sido más que eso. Había sido el lugar donde aprendió que la fuerza no siempre se medía en muertes u órdenes obedecidas. A veces se encontraba en una simple elección: salvar a alguien incluso cuando el universo te decía que no te molestaras. Y para Valaria, soldado de los Elandari, sobreviviente de un legado moribundo, había sido el lugar donde redescubrió la esperanza, la risa y el coraje para comenzar de nuevo. Las estrellas se abrieron ante ellos, interminables y esperando. Volaron hacia ellos juntos. El final.